Saludos y bienvenidos a la sexta parte de nuestra serie sobre el origen y la corrupción de la religión judía. Ya hablamos sobre las creencias originales que tenían los hebreos en el primer templo de Jerusalén. Hablamos de cómo se fue tergiversando dicha creencia a través de las reformas deuteronómicas del rey Josías hasta que llegó el exilio a Babilonia. Hablamos de la conspiración que cambió el mundo entero cuando los medopersas orquestaron un plan macabro para restaurar el segundo templo e iniciar una nueva religión judía corrompida e influenciada por la religión zoroastriana. También vimos cómo el cristianismo surgió de una desesperación por regresar al primer templo y nos metimos de lleno en lo que verdaderamente ocurrió en el regreso del exilio, según lo cuenta el libro de Esdras. Y hoy nos toca volver al exilio con la continuación de Esdras, que lo es el libro de Nehemías. Aquí veremos similitudes y contradicciones con el libro de Esdras y su relato del regreso del exilio, incongruencias y anacronismos, tradiciones que pertenecen a otros libros y otros relatos, y cosas que simplemente no sucedieron. Recuerden esto mientras estudiamos el libro de Nehemías y hacemos un análisis capítulo a capítulo de esta obra. Esta sexta parte será el final de nuestra serie, así que les agradezco por apoyarme todo este tiempo. Próximamente estaremos viendo nuevas series, nuevos temas y por supuesto regresaremos al tema del origen y la corrupción del judaísmo, pero con un enfoque un poco más amplio a lo que estamos tocando aquí. ¿Están listos? Comencemos. Como dije al principio, el libro de Nehemías está supuesto a ser una continuación del libro de Esdras, y tradicionalmente se ha creído así. Hasta el historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, dice lo mismo. Pero esto no siempre fue así. La historia comienza en el capítulo 2, ya que el primer capítulo probablemente fue añadido más tarde, como una oración de Nehemías por los exiliados. Así que el relato comienza en el año 445, en el año número 20 del reinado de Artajerjes de Persia. En dicha oración del primer capítulo ya podemos ver problemas de inerrancia bíblica, ya que Nehemías se dirige al Dios de Israel como el Dios de los cielos, un título reservado exclusivamente para Ahura Mazda, el dios del zoroastrianismo. En su oración, Nehemías pide perdón a Dios por la transgresión de su pueblo, similar a la oración de Esdras en el capítulo 9 de su libro. Es un poco curioso ver cómo esta admisión de culpa, donde los judíos rompen el pacto con Dios, es un poco conveniente. O sea, todo parece ser una historia inventada específicamente para que se pueda aceptar el exilio como un juicio merecido de parte de Dios, y un regreso triunfante donde su Dios los vuelve a levantar como pueblo elegido. Esto lo vemos repetirse cuando Nehemías le deja saber a la audiencia a través de la historia que las acciones que tomaron las autoridades medopersas después del exilio van acorde con el pacto divino de Dios, el cual era totalmente desconocido por los judíos nativos que se quedaron en Judá durante la invasión de Babilonia. Esto se repite nuevamente en Crónicas, Reyes y Esdras, donde son los exiliados los que tienen el verdadero pacto con Dios, y no los nativos de Judá, que nunca se fueron a ningún exilio, que Jehová es Dios solo de los exiliados y no de los judíos que se quedaron atrás en Judá. Esta es una clara alteración del texto que podemos ver una y otra vez en la Biblia. Los verdaderos judíos son los extranjeros, pero los extranjeros de Babilonia son los verdaderos judíos. Lo mismo ocurrió en la historia de Moisés. Los nativos de Canaán eran los extranjeros, y los extranjeros del éxodo de Egipto eran los verdaderos cananeos, que volvían a recobrar unas tierras que nunca fueron de ellos. En Esdras vimos cómo la ley de Moisés solo le aplicaba a los exiliados de Babilonia, mientras que los nativos de Jerusalén no podían ni siquiera tomar parte de las fiestas judías.
a pesar de que ellos fueron quienes las inventaron. Los colonos de Babilonia celebraban la Pascua con la autoridad de los medopersas, pero los nativos estaban prohibidos de hacerlo. Solo aquellos que estuvieron en el exilio pueden tomar parte de la adoración al Dios de los cielos, porque solo ellos son los verdaderos judíos preservados por Dios. En el capítulo 2 vemos a Nehemías, quien era el copero del rey Artajerjes, explicándole la situación por la que atraviesa su pueblo, y le pide permiso al rey para ir a supervisar la reconstrucción de la ciudad, a lo que el rey accede, dándole unas cartas de aprobación y madera para el trabajo. Además, les da una escolta militar para que puedan llegar a salvo. Algo curioso que vemos aquí es que el texto dice que cuando Nehemías le pidió el favor al rey, la reina estaba a su lado. En este caso no hay razón alguna para mencionar a la reina, ya que ella no tiene autoridad alguna sobre el rey o sus decisiones, y tampoco vuelve a aparecer como un personaje en la historia o en la Biblia completa. La única razón para mencionar que la reina estaba al lado del rey es porque de alguna manera ella influyó en la decisión del rey de ayudar a Nehemías y a los judíos. Y sabemos que la esposa de Artajerjes era Demaspia. Ella no tenía interés alguno por los judíos ni por ningún pueblo, solo por los persas, ya que ella también era persa. Así que la única reina en toda la Biblia, y no salen muchas, que mostró interés en ayudar al pueblo judío exiliado en Babilonia, lo fue Esther. Así que aquí estamos viendo cómo el autor de Nehemías se equivoca de tradición y cronología y coloca a Nehemías 20 años antes de su historia en el reinado del rey Asuero, quien los expertos creen que fue Jerjes, el papá de Artajerjes, quien aparece en la historia de Nehemías. Nehemías, al igual que Esdras, también encuentra resistencia. Los oficiales Sanbalat, Tobías y Gesem se burlaban y se oponían a la reconstrucción de la ciudad y el templo. Y tenemos evidencia histórica para la existencia de al menos uno de estos personajes, Sanbalat el Horonita, gobernador de Samaria. Es mencionado en un papiro encontrado en Jordania y en los papiros de Elefantina también aparece. Pero al igual que con la escena donde está la reina presente, quien es Esther, en estos papiros Sanbalat aparece existiendo durante el reinado de Darío II, quien reinó 40 años después de Artajerjes. Así que una vez más, vemos al autor desconociendo la cronología de la historia de su propio país, a pesar de que el texto nos hace creer que fue el mismo Nehemías quien escribió esto. Apenas vamos por el capítulo 2 y ya hay varios errores de gran magnitud. Y por supuesto, también vemos a Nehemías dejándole saber a las autoridades de Jerusalén que Dios y el imperio medo-persa están del lado de los exiliados, demostrando una vez más que Dios siempre está del lado de los medo-persa. En el capítulo 3 se nos menciona un sinnúmero de nombres y familias que tomarían parte en la reconstrucción de la ciudad. Esto lo escriben para darle importancia a las familias que han de tener autoridad más adelante, cuando la ciudad y el templo sean construidos. En el capítulo 4 vemos a los antagonistas Sanbalat y Tobías tramando estropear los planes de la reconstrucción de Jerusalén. Pero Nehemías de alguna manera se entera de esto y le ruega a Dios que los detenga. Busca a las mismas familias del capítulo 3 y divide la obra entre armados o guardias y constructores. Los enemigos creen que pueden entrar a la ciudad y matar a todos en la noche sin que nadie se dé cuenta. Y lo curioso aquí es que debemos preguntarnos, ¿cómo rayos el autor de Nehemías sabe lo que el enemigo está tramando cuando uno está en una ciudad y el otro está en otra ciudad? Esto me recuerda a cuando Jesús se alejó de los discípulos para orar en la noche que fue arrestado, pero de alguna manera u otra, los autores de los evangelios, los cuales no estaban allí, y los que sí estaban, se quedaron dormidos a metros de distancia de Jesús, pero aún así, saben cada palabra que Jesús habló a Dios y nos las dejaron escritas en sus evangelios. El capítulo 5, similar al capítulo 1, fue añadido más tarde a la historia. Si leemos el final del capítulo 4,
y el principio del capítulo 6, veríamos que el capítulo 6 continúa exactamente donde termina el 4. Pero añadieron el capítulo 5 para contar una breve historia de cómo Nehemías defendió a los pobres de los que regresaron del exilio, ya que sus propios hermanos judíos les estaban cobrando intereses en los préstamos que les hacían, algo que está totalmente prohibido en la ley de Moisés, tanto en Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Similar a la esclavitud, donde un esclavo judío sería tratado como familia y liberado al 7º año, pero los gentiles serían tratados como basura y serían esclavos para siempre. De la misma manera, los préstamos de judío a judío no tendrían intereses, pero de judío a gentil sí se les cobrarían. Así que Nehemías confronta a los gobernantes judíos y les deja saber que no deberían hacer esto, ya que cuando Nehemías fue gobernador por 12 años, él nunca les cobró intereses a los judíos que vinieron del exilio. Aquí vemos a Nehemías tratando de dejarles saber a los gobernantes judíos que Dios proveía toda necesidad económica sin necesidad de afectar al pueblo. Pero lo que Nehemías no está viendo es que durante su gobierno, quien lo apoyaba financieramente era el imperio medo-persa. Y para él, eso era una ayuda de parte de Dios. Pero lo que ignora es que esa ayuda financiera venía de los taxes, de los impuestos que el imperio imponía a los judíos en Judea. Así que toda esa ayuda de Dios en realidad era dinero de los mismos judíos. En el capítulo 6 volvemos a retomar la historia original, donde Nehemías se preparaba para interceptar cualquier ataque sorpresa por parte de los antagonistas Sanbalat y Tobías. Pero estos se enteran de alguna manera de que Nehemías los está esperando, así que deciden invitarlo a una reunión en un lugar no mencionado, donde de seguro lo estaban esperando para matarlo. Nehemías se rehúsa y va a la casa de un judío llamado Semaías, donde se le aconseja que se esconda en el templo porque venían a matarlo. Pero Nehemías se rehúsa y acusa a este hombre de estar sobornado por Sanbalat. ¿Y cómo sabía Nehemías esto? Pues con el poder de leer su mente, aparentemente. Luego Nehemías también sospecha de una profetisa llamada Noadías, de también querer conspirar contra él. O sea, Nehemías sospechaba de todos. Pero ¿será que sus sospechas están bien fundamentadas? ¿O todo estaba en su mente? La realidad es que nunca se vio un ejército tratando de detener la obra de los judíos, ni asesinos a sueldo, ni nada. Al final del capítulo 6, Nehemías nos deja saber que los nobles estaban conspirando en contra suya una vez más. Pero nunca vemos evidencia real de esto. De seguro Dios hubiera destruido a quien intentara detener la reconstrucción de la ciudad. Mató a un ejército de 185,000 asirios en una noche, pero no movió ni un pelo para defender a Nehemías de quienes lo acechaban. ¿Será que en realidad nadie lo acechaba? El capítulo 7 nos habla de un censo que se hizo sobre las familias de Judá, para saber a quién le tocaría un hogar, porque aparentemente después de 100 años de haber regresado del exilio, todavía estas personas estaban durmiendo en la calle, cosa que contradice el capítulo 3, donde estas familias ya tienen hogar y son escogidas para la reconstrucción de la ciudad. También se nos hace entender que Nehemías es el único responsable por la reconstrucción de la ciudad, ignorando por completo los esfuerzos de Zarubabel y Josué, tal y como nos dice el libro de Esdras y el libro de Segunda de Macabeos. El censo del capítulo 7 es una copia idéntica del censo que aparece en Esdras, o viceversa, pero alguien se estaba copiando aquí. Con este censo también se expulsaron a los residentes originales de Jerusalén, los verdaderos judíos que provenían del primer templo. Recuerden que los verdaderos judíos, según Esdras y Nehemías, son los exiliados en Babilonia, y los que se quedaron son unos extranjeros en su propia tierra, herejes y apóstatas de la verdadera fe, la cual pertenece a los exiliados. Una locura total. Al final del capítulo 7 vemos la entrada de Esdras, y el capítulo 8 y 9 le pertenecen a Esdras, y no debería estar en el libro de Nehemías. En el capítulo 8, versículo 9, vemos a Nehemías como gobernador de Judea,
algo que él mismo nos menciona en el capítulo 5, que ya ejerció en el pasado por 12 años. En el verso 7 vemos como todos se reúnen alrededor de Esdras para aprender sobre la ley de Moisés, la cual nunca habían escuchado al parecer, y la cual fue traída a Jerusalén desde Babilonia por Esdras, según el libro de Cuarta de Esdras. Y mientras leen, encuentran un pasaje perdido que les enseña a crear pequeñas cabañas de paja para resolver su problema de alojamiento, ya que no tenían casas. ¿Cómo? El problema con esto es que ya ellos llevaban 100 años en Judea y ya tenían casas, según el capítulo 3 y según el capítulo 7, donde se hace el censo para asignarles casas, a pesar de que ya las tenían desde el capítulo 3. No entiendo. Así que ahora se les vuelve a dar alojamiento con casas de paja. Esto muestra lo desconectado que estaban los distintos autores y que el capítulo 8 no pertenece en este libro. La realidad sobre esto es que el construir casas de paja era una tradición cananea que se practicó por miles de años antes que existieran los hebreos. Pero el autor no puede admitir que estas prácticas se hacían en conmemoración de otros dioses paganos. Así que se inventó el problema de alojamiento para incluir dicha práctica, la cual se encontraba en la ley de Moisés. En el capítulo 9 se habla sobre una separación étnica para separar a los verdaderos judíos que vinieron del exilio de los extranjeros esos que nunca se fueron al exilio. O sea, los verdaderos judíos que siempre vivieron ahí antes del exilio. Esto es una historia que pertenece al libro de Esdras, así que añadirla aquí no tiene sentido alguno. Ahora, lo que sí es importante de este capítulo es cómo el pueblo se reunió con Esdras a confesar sus pecados, tradición que reemplaza la antigua fiesta de la expiación del primer templo, donde el Dios de Israel, personificado por el rey, se sacrifica a sí mismo para resucitar y acabar con la maldad y el caos de la humanidad. Así que mientras están reunidos, vemos a Esdras leyendo del libro de la ley de Yahvé, o Jehová. Esto es súper importante, ya que este libro no es la ley de Moisés, sino que es un libro nuevo, creado en Babilonia, el cual más adelante sería llamado la ley de Moisés. Esto se hace obvio cuando vemos las diferencias entre las creencias de los hebreos del primer templo y los judíos del segundo templo. Pero así ambos proclaman seguir la ley de Moisés. ¿Cómo es que siguiendo el mismo libro tengan creencias tan radicalmente distintas? Pues porque el libro de la ley de Moisés de los judíos del segundo templo en realidad era el libro de la ley de Jehová y no de Moisés. Por eso vemos que los judíos de Elefantina, quienes vivieron siglos después de que se construyera el segundo templo y de que ocurriera el exilio, no conocen muchas de las prácticas de la ley de Moisés, porque simplemente no sabían quién era Moisés, ni Abraham, ni esta ley de Moisés, porque no es la misma que tenemos hoy. También vemos en el capítulo 9 a Josué, el sumo sacerdote, quien se supone que haya acompañado a Zorobabel en el primer viaje a Jerusalén. Así que en esta historia debe tener unos 150 años, demostrando nuevamente el desconocimiento total del autor sobre la cronología de los eventos. Este es un buen ejemplo de por qué el capítulo 9 no pertenece a Nehemías, sino que es del libro de Esdras. Aquí Josué comienza a leer del libro de la ley de Jehová, el cual se convierte en la Torá que tenemos hoy y renombrado a la ley de Moisés, y nos da un resumen del libro y comienza a contarnos sus historias ficticias de origen, hablándonos de un personaje llamado Abraham, el cual salió de su tierra natal, de Ur de los Caldeos, pueblo que no existió hasta el séptimo siglo antes de Cristo, o unos 100 años antes del exilio a Babilonia, pero que se nos presenta como si hubiera existido 1000 años antes. Esto no cuadra para nada, y todo para que el pueblo entendiera que la verdadera religión, el verdadero Dios y el origen de su pueblo provienen de Babilonia. Por tal razón, solo veían a los judíos de Babilonia
como los verdaderos, y a los que sí eran verdaderos judíos como extranjeros. Pero este capítulo nos muestra el núcleo del pensamiento deuteronomístico, aquel que llevó a las reformas del rey Josías y Ezequías antes del exilio, aquel pensamiento que le abrió la puerta a los medo-persas para llevar a cabo la conspiración más grande del mundo, donde se creó una religión que nos afecta hasta el día de hoy, y la razón por la que estamos haciendo esta serie: la religión judeocristiana. Esta es el fruto de dicha conspiración. En la oración de Esdras podemos ver cómo se menciona a los judíos de Egipto que volvieron a Jerusalén y que fueron aceptados igual que los exiliados a Babilonia, porque ellos también fueron exiliados a Egipto, por decirlo así. Esto es una obvia fusión de tradiciones, donde se nos hace creer que los judíos exiliados en Egipto durante la invasión de Babilonia tenían las mismas creencias que los judíos exiliados en Babilonia. Esto lo desmentimos fácilmente con el descubrimiento de los papiros de Elefantina, los cuales muestran que los judíos de Egipto retenían las creencias antiguas de los israelitas del primer templo. Pero en la historia se nos dice que los egipcios y los babilonios eran los judíos sabios y reales, pero aquellos que residían en Canaán, en la tierra de Judea, eran apóstatas, herejes y paganos. Todo es un movimiento en contra de los que retenían las creencias primitivas del primer templo. Este es el núcleo del problema, el punto central de la teología del segundo templo. En el capítulo 10 continúan las metidas de pata. Llevamos 9 capítulos más el libro de Esdras, más el de Crónicas, escuchando cómo la ley de Moisés fue preservada por Dios. Pero en el capítulo 10 vemos que el pueblo entra en un nuevo pacto con Dios y lo ponen por escrito. Cosas que no deberían hacer si la ley de Moisés ya existía entre ellos. Pero bueno, más contradicciones, supongo. Así que todos los líderes firman el pacto. Más adelante, vemos cómo instituyen prácticas de limpieza étnica al prohibir el casamiento entre judíos exiliados y los nativos de Jerusalén, y deciden seguir el pacto de Moisés para siempre. El problema es que todo esto ya se había resuelto una década antes en el libro de Esdras. Más problemas cronológicos por parte del autor. Y al final del capítulo 10, en el verso 34 y 35, vemos un gravísimo error teológico mencionado por el autor, ya que dice que los judíos se comprometieron en llevar la leña al altar del Señor y a presentar las primicias de todo fruto, de todo animal y de todo primogénito humano ante los sacerdotes. Esto es una obvia demostración de que en la antigüedad a Jehová también se le sacrificaban bebés y no solo animales. Y no, gente, esto no se refiere a presentarlos en el templo para que sirvan como sacerdotes o profetas, como ocurrió con Samuel. Las vacas no sirven como sacerdotes, así que los niños tampoco. Esto es una presentación en holocausto. Por tal razón, deciden primero mantener leña en el altar, para que arda día y noche, y para hacer las ofrendas en holocausto de toda primicia, incluyendo a los primogénitos de los humanos. Porque en la antigüedad el sacrificio de los bebés era algo positivo. De todas maneras, esto está fuera de lugar en este libro, y el autor simplemente mezcló tradiciones antiguas con las post-exílicas. En el capítulo 11 vemos nuevamente a los judíos alojándose en nuevas casas por familia y estatus social, como si ya el libro no ha resuelto este problema como 3 veces, aparte de cuando ya se había resuelto en el libro de Esdras una década antes. Así que ignoremos este grave error del autor y brinquemos al capítulo 12. En el capítulo 12 vemos más errores. Se nos habla de Zorobabel regresando a Jerusalén junto con Josué el sumo sacerdote y otros sacerdotes, de entre los cuales estaba Esdras. Pero este es un problema, porque en el libro de Esdras él aparece como un escriba y no como un sacerdote.
y su regreso no fue con Zorobabel, sino que con otro viaje años después. Más adelante vemos más errores cronológicos y problemas históricos donde no se reconocen varios reyes medo-persas, un claro intento de adjudicarle ciertos aspectos doctrinales a David y a Salomón, cosa que nunca ocurrió, y la mención de cómo se adoraba a Jehová con cánticos en el templo, cosa que ya no se practicaba. O sea, otro error cronológico. El capítulo 13 culmina el libro con bombas y platillos. Y es aquí como vemos que se vuelve a repetir la historia del matrimonio entre los judíos exiliados y los nativos de Canaán. Pero aquí Nehemías se pasa de lanza, ya que descubre a unos niños que hablan una lengua gentil, lo que significa que son hijos de matrimonios entre razas distintas. Así que Nehemías explota en coraje y nos muestra ese gran amor de Jehová. Coge a los niños y los separa para siempre de sus padres. ¡Qué amoroso eres, Nehemías! Luego coge a los padres y los golpea sin cesar hasta arrancarles el pelo y los hace jurar ante Dios que no tomarán esposas que no sean verdaderas judías del exilio. Que incluso al hijo del sumo sacerdote lo exilió de la nación por casarse con la hija del antagonista número 1 de la historia, Sanbalat. Y para culminar con broche de oro, Nehemías le ruega a Dios que se acuerde de él, que se acuerde de cuando él llevaba la leña todos los días al templo y que también hacía entrega de las primicias que habrían de sacrificarse. O sea que Nehemías era de los que llevaban a los bebés recién nacidos de Judá para entregárselos en holocausto, en un Moloch, al Dios de Israel. Y aquí hemos llegado al final de nuestra serie sobre el origen y la corrupción de la religión judía. Más adelante volveremos a tocar varios temas que tienen que ver con esto. Pero por ahora cerremos con broche de oro. Nehemías, Esdras, los medo-persas, la gente del segundo templo y los exiliados, todos fueron parte de una gran conspiración por parte del reino medo-persa para controlar el mundo entero, para adoctrinar, influenciar, manipular y convertir a cada ser humano en la faz de la tierra en un seguidor del reino medo-persa. Y la carnada que pusieron en el anzuelo fue a Jehová. Esperen próximamente el documental de esta serie, donde compilaremos todos los videos en uno para su disfrute. Esto ha sido la experiencia escéptica. Déjame un like, suscríbete y apoya al canal haciéndote un miembro hoy. Gracias por estos meses de apoyo. Hasta la próxima.